parte de nuestra vida. Y bueno, Ariel y su familia también son parte de nuestra vida. Así que damos gracias al Señor por ello. En esta noche el hermano Ariel me ha solicitado pues continuar con la serie de estudios que ustedes están haciendo sobre la familia. Y por la gracia de Dios pues vamos a compartir un tema de suma importancia para cada uno de nosotros, los que ya hemos formado, que estamos ya para enseñar, los que estamos en ese proceso y para los que van a entrar a ese proceso. Así que los que están por allá atrás, que los veo bien jovencitos, prepárense para que no les tome de sorpresa, ¿verdad?, las inconveniencias que muchos pues encuentran en la vida por no estar instruidos en la palabra de Dios. Así que eso es sumamente importante que lo tengamos claro en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor para iniciar el tiempo de compartir la palabra. Oremos. Padre de la gloria, estamos ante tu presencia con temor y temblor, entendiendo que tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso clamamos a ti, porque en el poder de tu Espíritu podemos ser bendecidos. Y estamos seguros, oh Padre, que en la medida en que ponemos sentido a la lectura, ponemos sentido al mensaje, nosotros podemos ser grandemente bendecidos por ti. Amén. Por eso te rogamos, Padre, por esta iglesia, para que en este momento, oh Dios, nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones sean edificados. Asimismo, Padre, te ruego que tú me des palabra, que podamos a cada palabra ser sazonada con sal, como dice tu palabra también, y que tú nos ayudes a poder exponer con claridad de pensamiento cada idea, cada parte de este mensaje. Te pedimos, Señor, de manera especial también que tú bendigas a los niños que en esta hora están siendo ministrados. Que también, Padre, podamos salir todos juntos de este lugar dándote gracias porque tú has obrado en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que hemos escogido para esta noche dice de esta manera: comprendiendo la instrucción bíblica para nuestros hijos o en nuestro hogar. Es una realidad que para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, se requiere que nosotros vivamos cada momento de nuestra vida para agradar al Dios de los cielos. Que lo hagamos de una forma deliberada y suficientemente seria para que aquellos a los cuales estamos ministrando y aquellos que están detrás de nosotros puedan realmente entender cuál es nuestro testimonio para ellos y cuál es la enseñanza que nosotros queremos hacerles llegar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, debemos de tomar en cuenta el nivel de comprensión también que ellos tienen en las diferentes etapas de su vida. Bueno, ahora mismo, como me decía Ariel David, los soldaditos vamos a otro lugar. Y cada uno de manera particular sabe en el proceso de la crianza que vamos a tener hijos de diferentes edades, y de esa misma manera debemos de tener el conocimiento para saber cómo instruir a cada uno de nuestros hijos en sus diferentes etapas de la manera más efectiva. Está más que claro que Dios está llamando a los padres, pero principalmente al padre. No sé si ustedes vieron la película Encourage, que es una película cristiana, Coraje, creo que se llama en español, Reto de Valientes, donde el protagonista de esta historia al final clama a los padres. Estamos hablando del padre varón macho masculino, el que Dios ha escogido para ser cabeza de cada hogar.
En 1 Corintios capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo dice y da el orden en que el hogar debe funcionar de manera perfecta. Dice ayer la palabra: Dios es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Y si eso pierde su sentido y pierde el orden, entonces nosotros no vamos a tener el resultado que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña en cuanto a nuestra responsabilidad. Dios está hablando a los padres, al padre de manera particular. Y para poder iniciar ese proceso de crianza, nosotros tenemos que entender lo que significa la instrucción bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra como la instrucción bíblica que debe de comenzar el padre a proveerle a su familia, principalmente a su esposa, luego a sus hijos, para que puedan caminar conforme a la voluntad de Dios? Durante el año pasado tuve la oportunidad, diría que hasta el privilegio, de poder recopilar todo lo que había estudiado acerca de la familia y dije, tengo que pasarme por lo menos un año cada domingo enseñando a nuestra iglesia lo que debe ser una familia bajo la cruz. ¿Cómo nosotros podemos llevar nuestra familia a la cruz del Calvario, a la obediencia? Porque si Cristo fue a la cruz, dice la Escritura, fue por obediencia al Padre. Amén. Y la obediencia al Señor es la que nosotros tenemos que practicar para poder llevar nuestra familia a lo que Dios quiere que sea. Es una realidad y debemos de entender que debemos de instruirles entonces bíblicamente conforme a la voluntad de Dios, y para esto nosotros tenemos que entender lo que implica esa instrucción bíblica. En el día de hoy vamos a ver 7 elementos importantes de la instrucción bíblica. Y vamos a iniciar esta parte con la pregunta: ¿qué significa la instrucción bíblica? ¿Verdad? Vamos a comenzar por el principio, como diría alguno. Si podemos definir este término tiene connotaciones sumamente importantes, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra instrucción aparece 50 veces, oiga, y la mayoría de las veces aparece en el libro de Proverbios. ¿Qué nos dice eso? Que el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, es el libro más importante cuando estamos hablando de la instrucción que debemos de darle a nuestros hijos. Lo que Dios desea de nuestros hogares no es lo que nosotros le estamos proveyendo hoy a nuestros hijos. Cuando Dios le dijo a Israel en el capítulo número 6, versículo número 1 y versículo número 2, oye Israel, y dice, estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. El Señor está hablando al Padre. Los padres somos los responsables de enseñar a nuestros hijos y de educar a nuestros hijos. Después el hombre comenzó a inventar, separándose de los principios divinos. Y hoy sabemos, de hecho, ¿qué es lo que hacen los padres? Yo recuerdo cuando yo era muchacho, a los 6 años era que me inscribí en la escuela. Ahora se han inventado como 10 cursos antes de primero. Ya yo casi estoy viendo a los niños nacer con una mochila y el uniforme puesto, para llevarlo inmediatamente de la sala de parto a una escuela. Y se han inventado que nido 1, que nido 2, que nido 3, que párvulo 1, que párvulo 2, que de pre-kinder, que kinder, que preprimario, y cursan como 10 cursos antes de llegar primero. Y esto es lamentable cómo los padres, en vez de hacer la voluntad de Dios y comenzar desde el momento en que ese niño nace a suplirle de la educación cristiana que debe de tener, se lo entregan a Juan de los Bautizos. Tenemos una falta de responsabilidad. La Biblia llama al padre a instruir a sus hijos. En el libro de Proverbios
encontramos múltiples enseñanzas acerca de lo que es la instrucción. Ahora bien, en el Antiguo Testamento esta palabra instruir también se puede se traduce también como comprender, enseñar, castigar, disciplinar y amonestar. De hecho, Deuteronomio capítulo 11, verso número 2, dice la palabra: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. O sea, estoy hablando con hijos suyos que conocen lo que es el mandamiento de Dios. Porque cuando Dios le habló a su pueblo, fue sobre la base de la instrucción que le había dado ese pueblo para que ellos pudieran instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué significa eso? Que hasta los abuelos tenemos una responsabilidad en ese sentido. A los bisabuelos se sacan de ahí porque ya los bisabuelos ya ni piensan, están con Alzheimer y no saben cuál es ni siquiera su nieto y mucho menos sus hijos. Pero por lo menos a su hijo y al hijo de su hijo se le está dando esa responsabilidad, para que hagamos la voluntad de Dios. Los abuelos no somos, como dicen por ahí, no para consentir, para ir en contra de lo que enseñan los padres. No, mijo, eso es tu casa, pero aquí, esta es mi casa, aquí tú puedes hacer lo que te da la gana. Esa no es la instrucción que el Señor demanda en su palabra. Es que nosotros sigamos y continuemos como abuelos la labor que nuestros hijos están haciendo con nuestros nietos, conforme a la voluntad de Dios, si es que tenemos la bendición de criar a nuestros hijos en el Señor y habernos convertido al Señor Jesucristo previamente. El Antiguo Testamento se vale de muchos verbos también para subrayar la necesidad de una respuesta adecuada a la instrucción. Estamos hablando del verbo oír, del verbo obedecer, del verbo amar, del verbo recibir, del verbo obtener, captar, defender y guardar. Todos esos verbos se correlacionan cuando estamos hablando dentro del proceso de la instrucción. De hecho, cuando un muchacho usted le dice algo, mira, ponte a hacer la tarea, y el muchacho sigue viendo televisión, ¿qué usted le dice? ¿Qué es lo que usted le dice? Pero muchacho, tú no me estás oyendo. Ese es símbolo de que él no está oyendo la instrucción que usted le está dando, porque sus actitudes están en contra de lo que él debe estar haciendo. Y entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que de igual manera cuando se rechaza la instrucción de vida a lo que Dios quiere que ese niño haga en obediencia a sus padres, esto conlleva también la idea de imprimir la disciplina que ellos necesitan recibir para ser bendecidos. La palabra de Dios utiliza o incluye en este aspecto la palabra castigo y la palabra disciplina. Relacionados con esto, Proverbios 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Eso es lo que vemos. Otros términos relacionados con, con la desobediencia aparecen en el Antiguo Testamento como rechazar, el odiar, el obviar, el no amar, el detestar y el abandonar los principios de la palabra de Dios. Ahora bien, uno de los propósitos principales de la literatura sapiensal que aparece precisamente en el libro de Proverbios es el hecho de enseñar la sabiduría de Dios. De hecho, Santiago hace una distinción en dos tipos de sabiduría: la sabiduría que viene del mundo y la sabiduría que viene de Dios. Nosotros, sí, porque hay muchos muchachos por ahí que dicen: mire, ese es un sabio, pero ¿para qué? Para hacer lo malo. Pero la palabra de Dios me dice a mí que la sabiduría de Dios es una sabiduría pura, es una sabiduría santa, es una sabiduría bendecida, es una sabiduría que nos va a llevar a dar buenos frutos. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Y vemos aquí, ciertamente, como dice la Escritura, en Proverbios capítulo 24, verso 32,
cuando dice aquí la palabra, o el rey Salomón, miré y lo puse en mi corazón. Oiga, qué interesante. Y aquí estamos hablando de el principio de la instrucción conforme a la disciplina del Señor para ser sabio. Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Qué bendición cuando nosotros tenemos hijos instruidos para ser perceptibles a la palabra de Dios, que puedan apercibirse del peligro porque conocen la palabra de Dios y puedan apartarse. La Biblia dice que el simple es el que simplemente ve el peligro y pasa, y no importa las consecuencias. Después las consecuencias son tan dolorosas que no solamente afectan su vida, sino que también afectan la vida de sus de todo lo que se relaciona con él. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos otros ingredientes cuando estamos hablando de la instrucción. En el Nuevo Testamento hay diferentes palabras que las que vemos en el Antiguo Testamento. Primero, la Biblia nos habla de entrenar y de amonestar. Eso es lo que vemos en la palabra. De hecho, Efesios capítulo número 6, verso 4, que dice allí, padres, criad a vuestros hijos, ¿qué más dice? En disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está hablando de instrucción, está hablando de una instrucción que tiene como base la disciplina, cuando esa instrucción no es obedecida como debe ser obedecida. De hecho, esto abarca muchos elementos que encontramos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, 1 Corintios capítulo 10, verso 11, si lo quieren anotar, y Colosenses capítulo 3, verso 16, teniendo como base, o abarca tener como base la palabra de Dios. Señores, la palabra de Dios es lo que necesitamos para instruir a nuestros hijos. Usted no necesita el libro del psicólogo tal, ni el libro del psiquiatra tal, ni el libro del maestro tal. Usted lo que necesita para criar a sus hijos es la palabra. Amén. ¿O no dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal? ¿A dónde se deleita ese varón? La palabra de Dios. Ahí es donde va a echar raíces. Ahí es donde va a arraigarse, ¿verdad? Para ser bendecido. Abarca de igual manera no solamente tener como base a la palabra de Dios y la instrucción bíblica, sino una relación de amor con el Señor. Ahí está, le puedo dar textos, Hechos capítulo 20, verso número 31, 1 Corintios 4, 14 y 2 Tesalonicenses 3, 15. También abarca la sabiduría, o sea, tener sabiduría en ese proceso de instrucción y amonestación. Colosenses capítulo 1, verso 28 y Colosenses 3, 16. Asimismo también tiene como elemento ejercicio de la paciencia. Hechos 20, 31 y 1 Tesalonicenses 5, 14. Y vemos ahí elementos como lograr el objetivo de ver a todo hombre, ponga ahí la palabra hijo, a cada uno de sus hijos perfectos en Cristo. Amén. Colosenses 1, 28. Crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Forjar a Cristo es el objetivo. Forjar a Cristo en nuestros hijos. Usted sabe que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ¿qué pasó cuando Adán pecó? Esa imagen de Dios que estaba en Adán fue velada por causa del pecado. Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de ver una obra de teatro sobre la creación. Y se significaba allí el momento en que Dios le comienza a mostrar a Adán todo lo que había creado para él y para su gloria. Y Adán estaba maravillado
escenificaban los actores allí, maravillados de todo lo que Dios le había puesto delante de sus ojos, incluyendo a su esposa, la cual dijo: eso es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y vemos allí que en un momento Adán se asoma a un espejo de agua, un laguito, una especie de manantial, que estaba bien tranquilo. Y cuando él se ve, dice: Señor, te estoy viendo. Y una voz atrás le dice: no, Adán, no soy yo, eres tú. Él estaba viendo en su reflejo la imagen de Cristo. Pero el pecado veló eso. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, verso 29? Romanos capítulo 8, verso 29, bueno, desde el 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿qué más dice ahí en el 29? ¿Qué dice? ¿Para qué? Párese. Cuando usted vea un par en la Biblia, párese. ¿Para qué? Habla de propósito. Cada vez que usted vea un par en la Biblia, habla de propósito. ¿Para qué? Dice ahí. Ahí está. Para que esa imagen que Adán perdió por causa del pecado, ahora tú y yo, después de que conocimos a Cristo, después que tenemos el Espíritu Santo de Dios, la volvamos a rescatar. Para que cuando la gente te ve en la calle, no vea a José, no vea a Ariel, no vea a Alejandro, no vea a Pedro. ¿A quién está viendo? A Cristo. El Señor quiere que nosotros rescatemos esa imagen que Adán perdió por causa del pecado en el huerto del Edén. Y ahí está Romanos capítulo 8, verso número 29. Ese es el objetivo, de que nosotros llevemos, no solamente nosotros con nuestro actuar y con nuestro ejemplo, sino que llevemos a nuestros hijos a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso abarca de igual manera la responsabilidad implícita que demanda ser un líder espiritual conforme a la palabra de Dios. Y ahí está Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Ahora, el concepto de instrucción también forma parte del significado de enseñanza. Por eso definimos la instrucción como la responsabilidad que tenemos, y ahora que vamos a hacer esa definición, la responsabilidad que tenemos de llevar a nuestros hijos al conocimiento y a la aplicación de la palabra de Dios. Algunos se quedan en la primera parte. Pueden llenar a los hijos de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y de qué sirve? Usted ve a esos muchachitos que lo enseñan y se aprenden el Salmo 1 de memoria y el Salmo 119 de memoria. Bueno, por ahí hay uno experto en eso. ¿De qué le sirve si usted no va a la aplicación de la palabra de Dios? No solamente es aprender la palabra, sino, como dice aquí, aplicar la palabra, moldeándoles a través de la enseñanza, la disciplina y el ejemplo. Voy a volver a repetir la definición. Instrucción es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de llevar a nuestros hijos al conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, moldeándolos a través de la enseñanza, la disciplina y el ejemplo. Ahí está Colosenses capítulo 1, verso 28, Colosenses capítulo 3, verso número 16. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿por qué es necesaria la instrucción tanto para los padres como para los hijos? En primer lugar, una razón sumamente importante, porque esto ayuda a dar discernimiento y sabiduría a cada creyente. Proverbios 1:2 y capítulo 4, verso número 1. Aparte de ese proverbio conocido por todos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el de la inteligencia, el conocimiento del Santísimo.
Ahí vemos los dos elementos, tanto como vemos aquí del conocimiento como el de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, la primera razón por la cual la instrucción es necesaria, tanto para los padres, insisto en esto, tanto para los padres como para los hijos, porque la iglesia ni el pastor somos psicólogos para resolverle los problemas de su casa. ¿Ok? Porque hay unos que vienen que no quieren conocer de la palabra, que no quieren aprender de la palabra, mucho menos se la aplican a su vida, y llegan del pastor y le trae a este muchacho, esto me lo arregla. Como si nosotros fuéramos mecánicos. Si tú no haces la labor que tienes que hacer en tu hogar, mire, no vale San Pastor, no vale San Psicólogo, no vale San Instructor, no vale San Maestro que pueda trabajar en la vida de tus hijos si tú primeramente no trabajas en la vida de tus hijos. Sí, podemos todos trabajar en conjunto en la vida de tu hijo, pero no es la iglesia o no es el pastor el responsable de lo que tú vas a enseñar a tus hijos conforme a la voluntad de Dios. La segunda razón por la cual contestamos a esta pregunta, es necesaria la instrucción tanto como a padres como hijos, es porque de acuerdo a la Biblia, esto le da vida al que la guarda. Eso dice Proverbios capítulo 4, verso número 13. Nos llama a retener el consejo y a no dejarlo, porque como dice aquí, ese consejo a tiempo está lleno de sabiduría y puede guardar nuestra vida. En tercer lugar, porque enseña consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad. Proverbios capítulo 1, verso número 3. Oiga, todo lo que viene a nuestra vida como producto de ser instruido bajo la palabra de Dios. Enseña consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En cuarto lugar, porque da sagacidad a los simples y a los jóvenes, lo que está por allá atrás, y a los jóvenes, dice aquí, inteligencia y cordura. Inteligencia y cordura. No brutalidad y locura, que es lo contrario de estas dos virtudes que hallamos en la palabra de Dios. Y vemos ahí, en quinto lugar, porque le permite a uno adquirir consejo sabio y aumentar tu saber. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 1, verso número 5. Nos permite adquirir consejo sabio y aumentar el saber. En sexto lugar, porque evita en nuestra vida la insensatez. Yo me río cuando yo oigo en la televisión anuncios de bebida alcohólica. Beba tal. La bebida es perjudicial para su salud. ¡Qué insensatos! ¡Fume Marlboro! El cigarrillo es perjudicial para su salud. ¡Qué estúpido! O sea, usted está vendiendo algo que usted sabe que te va a hacer daño y le va a hacer daño al otro, pero tú quieres metérselo por ojo, boca y nariz. ¿No entiendes? Eso es insensatez, dice la Biblia. Es insensatez. Proverbios capítulo 1, verso 7. Por otro lado, en octavo lugar, porque lo mantiene a uno en la senda del Señor y nos ayuda a encontrar esa senda cuando nos hayamos desviado. Proverbios capítulo 10 y verso número 17. En noveno lugar, porque nos equipa y nos capacita para enseñarle a los demás. ¡Qué bendición! Que no solamente nosotros podemos ser instruidos como padres, sino que podemos ser capacitados para enseñar a los demás. Romanos capítulo 15, verso 14. En décimo lugar, porque nos da buen juicio. Nos da buen juicio. Proverbios capítulo 5, versículo 1 al versículo número 2. Solo aquellos hijos que son instruidos en la sabiduría de Dios serán aquellos que guardarán ese consejo y esos labios
que conservarán la ciencia venida de Dios. Amén. Y por último aquí dice, porque nos da esperanza. Amén. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es nuestra esperanza. Amén. Ahora tú tienes que estar seguro de en qué camino lo estás instruyendo. Porque hay muchos que, ¿verdad?, hacen lo que les da la gana y después yo instruyo a mis hijos en el Señor. Ajá, y tu ejemplo fue... Y te dedicaste tú a tu hijo como tenías que dedicarte. Y le enseñabas tú la palabra, no solamente por el precepto, sino también por el ejemplo. Porque no hay casualidades. En la Biblia hay un principio que no se equivoca. Y es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Amén. Tercera pregunta de esta noche. ¿Quiénes deben instruir bíblicamente? Eso es de manera general, todos los creyentes estamos capacitados por la palabra de Dios, o deberíamos de estar capacitados por la palabra de Dios, ¿verdad?, para instruir a los demás. La Biblia nos llama, ¿verdad?, en ese proceso de discipulado, a que todos nosotros demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor, cuando habla de la gran comisión, dice claramente: y por el mundo y predicad el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo he enseñado. ¿Qué es lo que Él te ha enseñado? Que vaya por el mundo, predique la palabra, hagan discípulos, lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que Él ha enseñado. ¿Qué Él ha enseñado? Que vayamos por el mundo. Todos estamos llamados a instruir, ¿verdad? Hay Mateo capítulo 28 que acabo de citar, verso número 19 al 20, Romanos capítulo 15, verso número 14, y así sucesivamente encontramos varios textos en la palabra de Dios. Somos llamados a enseñar, todos. Nosotros como pastores y maestros estamos llamados, como dice la Escritura, Romanos capítulo 12, verso 6 al verso 8, Efesios capítulo 4, verso 11 al verso número 12. Somos llamados a instruir, a enseñar. Los pastores maestros, las mujeres ancianas, Tito capítulo 2, están llamadas a tomar las mujeres más jóvenes y a enseñarle lo que la Biblia dice que tienen que aprender. A estar sujetas a sus maridos, a ser oikónomas de su casa, administradoras de su casa, y a que todo eso lo hagan. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que vemos ahí. Las mujeres mayores, Tito capítulo 2, verso número 3 al 5, ¿verdad? Están llamadas a instruir a las mujeres más jóvenes. Y por supuesto, ¿verdad?, a los progenitores. Los padres están llamados para ser instructores de sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Cuarta pregunta: ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Eso cae de la mata, es un mango bajito. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Principalmente el Evangelio de Cristo. Predicarle a tu familia el Evangelio de Cristo, para que se conviertan a Cristo y puedan entrar en ese proceso de crecimiento espiritual para ser conforme a nuestros hijos. En segundo lugar, las Escrituras, a tiempo y afuera de tiempo. A tiempo y afuera de tiempo. Hay padres que, no, pero que mira, que yo quisiera encontrar un libro de devocional, y yo quisiera encontrar un niño para enseñar a mis hijos. Ya han hecho no sé cuántos devocionales de niños con muñequitos de toda clase. Oiga, está muy bien todo eso. Si usted lo quiere también, se lo regalamos. Pero la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos, pero cuando no estudiamos, queremos los mangos bajitos. O queremos, como dice, la leche en cucharita. Que nos dejen así como los bebés, que nos pongan la compota con cucharita en la boca. No, bájese usted a estudiar.
Y cuando usted sepa estudiar y cuando usted sepa a profundizar en la palabra de Dios, usted no va a necesitar de ningún Juan de los Palotes por ahí que haya creado cualquier tipo de cosas fuera de la palabra de Dios, a veces con muchísimos errores y muchísimas cosas que no son conformes a lo que dice la Biblia, para instruir a sus hijos. Beba agua limpia y dele agua limpia a sus hijos. Amén. A tiempo y afuera de tiempo. Hay Deuteronomio capítulo 6, ya lo he mencionado, desde el versículo 6 al versículo 9. Segunda Timoteo capítulo 2, verso número 15. Ahí lo vemos. Proverbios capítulo 25, verso número 11 al versículo número 12. Ahí vemos Proverbios capítulo 3, del 1 al 12. O sea, tantos pasajes de la Escritura que nos enseñan que en todo tiempo tenemos que enseñar la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, aquí, contestando esta pregunta, ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Debemos de darle importancia, ¿verdad?, a la obediencia. A la obediencia. Señores, ¿qué dijo Dios? El que me bendice será bendecido. El que no me el que me maldice será maldito. Tan simple como es. ¿Qué está diciendo el Señor? El que me obedece va a tener la bendición. El que no me obedece va a terminar en el infierno. Tan simple como esto. Y es lo que enseña la palabra. ¿Qué debo yo enseñarle a mis hijos? Que tienes que obedecer. Yo recuerdo que yo a mis hijos les decía desde pequeñito, ¿qué obedecer? Hacer la cosa rápido y contento. Y yo ahora veo a mis nietos que uno al otro dice, oye, obedecer es hacer la cosa rápido y contento. Eso es simplemente lo que Dios quiere. ¿Te recuerdas la famosa parábola de aquel que dijo, yo voy? Y no fue. Y aquel que dijo, por lo menos, no, yo no. Pero al final, ¿qué hizo? Ese fue bendecido, dice la palabra. Porque lo que le importa al Señor, sea como sea, es que nosotros le obedezcamos. ¿Qué debemos enseñar? Por último aquí, en esto, puntualizando, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. El Señor nos demanda como primer mandamiento amar a Dios por encima de todas las cosas. En segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está Mateo capítulo 22, verso 37. Ahí está 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8. Juan capítulo 14, verso 15. 1 Corintios 13, 4 al 8. O sea, hay múltiples pasajes que nos hablan de que tenemos que enseñar a vivir en el amor del Señor. Quinta pregunta. ¿Cómo debemos recibir la instrucción y qué debemos hacer como resultado? En primer lugar, debemos recibir la palabra de Dios y hay que practicar esto, hermanos, con mansedumbre. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia está llena de pasajes donde nos llama a ser mansos como fue el Señor. Y esto es parte de esa recuperación de la imagen de Cristo en nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchos cristianos ni siquiera descansan en el Señor? Porque no aplican este principio de la Escritura. ¿Cómo debemos recibir la instrucción? ¿Y qué debemos hacer como resultado? Debemos de recibirla aferrándonos a la palabra de Dios. Cuando la Biblia me enseña esto, y puede abrir inclusive su Biblia en Filipenses capítulo número 2, versículo número 12. Ese pasaje de la Escritura nos muestra, mire, la manera en que nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Esto me recuerda mucho cuando, bueno, ahora que estamos en tiempo del mundial, aunque aquí el mundial está lejos, ¿verdad? Pero me acuerda cuando uno era muchacho y quería ir al play, y esa fila interminable, no se sabía cuál era la casilla de bleacher, ni cuál era la casilla de palco, ni cuál era la casilla.
Y uno hacía una fila interminable. Cuando llegaba ya a comprar, decía, no se acababa. Corrimos en vano. Yo creía que iba a estar en palco y terminé en pliche. Corrí en vano, caminé en vano, esperé en vano. La Biblia me dice, ¿cómo yo puedo ser bendecido sin caminar en vano? Dice Filipenses capítulo 2 y verso número 12. Oiga, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en su buena voluntad. Yo creo que estoy leyendo aquí, no es. Ahí está. Aquí está, el versículo 16. Asidos de la palabra de Dios. Usted ve como un gato se aferra a una cortina de esa para caramba. Así que dice la Biblia. Asidos de qué? De la palabra de vida, de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabe la gente? Mire, cuando yo veo una monja por ahí, por ejemplo, corriendo en la vida, creyendo que por sus buenas obras y su propio sacrificio va a alcanzar el cielo. Dice ahí, está corriendo en vano. Yes. Cuando yo veo gente haciendo buenas obras y siendo filántropos, o creyendo que a través de la política van a salvar el mundo, están corriendo en vano. ¿Qué dice ahí la Escritura? Asidos de la palabra de vida. Esa es la que da vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice aquí la palabra de Dios. Debemos recibir esa instrucción, no solamente aceptándola con mansedumbre, no solamente aferrándonos a esa palabra de vida, sino también compartiendo toda cosa buena con lo que nos instruye. La Biblia dice en Gálatas capítulo número 6 y verso 6, que hagamos partícipe de toda cosa buena al que te está instruyendo. Y debemos de darle gracias a Dios por lo que nos instruye. Y por lo que, como dice la Escritura aquí, se ocupan de que aprendamos la palabra de Dios. En cuarto lugar, debemos recibir esa instrucción teniendo en alta estima a los que tienen autoridad sobre nosotros y nos instruyen, principalmente los hijos para con los padres. Dale gracias a tu papá y a tu mamá que te están instruyendo en la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos por ahí no tienen el privilegio de que sus padres le instruyan en la palabra de Dios? Debemos recibirla guardando la instrucción en nuestros corazones, no permitiendo que esa palabra se aleje de nosotros. ¿Y qué es lo que nos aleja de la palabra? El pecado. El pecado te aleja de la Biblia. La Biblia te aleja del pecado. Aprendas eso. Aprendas eso. Debemos recibirla poniendo seria atención, serio cuidado a la instrucción y no descuidándola para que podamos ser sabios y bendecidos. Amén. En séptimo lugar, debemos recibirla apartándonos de la presencia de los necios. ¿Usted sabe los problemas que tienen hoy los jóvenes por la presión del grupo? Por el temor al bullying, por el temor a que se mofen de ellos. ¿Sabe la presión que están recibiendo nuestros hijos hoy para que abandonen la palabra de Dios y no obedezcan la palabra de Dios? Y a veces oyen más a los necios que a sus propios padres. Enséñele a recibir la palabra, la instrucción, como vemos aquí, no como necios, sino como sabios. Debemos recibir la palabra de Dios considerando nuestros pasos como creyentes sabios, no creyendo ingenuamente todo lo que oímos. Eso es otra cosa que está acabando con la iglesia cristiana. Televisión, radio, proyectos, iglesias enseñando cosas fuera de la palabra de Dios. Ahora
está de moda el famoso evangelio de la prosperidad, acabando con los bienes de los creyentes, ¿no? Para lucrarse ellos mismos. La palabra de Dios dice: ten cuidado, evalúa lo que se te está enseñando, esa instrucción que se está dando, a veces por la palabra de Dios. Debemos recibirla, por último aquí, poniendo en práctica la palabra de Dios para recibir la bendición del Señor. Si tú no pones en práctica, como hemos dicho, la palabra de Dios, no vas a poder ser bendecido. Sexta pregunta: ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos? La manera. En primer lugar, y eso es lo más importante, viviendo como ejemplo de creyente. Tus hijos van a aprender más, oiga, por tu ejemplo que por tu precepto. Oiga, es como dicen por ahí, oiga, tus hechos hablan tan alto que no me dejas oír lo que predicas. Tú puedes ser el mejor maestro de Biblia que exista sobre la tierra, pero si tu testimonio no soporta esa enseñanza, todo eso se va por el piso. En segundo lugar, siendo diligentes y dispuestos para instruir a tus hijos en toda situación. No en la iglesia, vamos para la iglesia para ver si... No. En todo lugar, la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 6, ya lo hemos citado. ¿Qué dice? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, en todo momento, ata la ley en tu frente, adelante de tus ojos, en los postes de la puerta, en los dinteles, donde sea que tus hijos estén viendo la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Pero a veces nos interesa más tener un cuadro de Cándido Vidal, o de el famoso Picasso, y no tener la palabra de Dios en tu casa, para que tus hijos sean instruidos por la palabra de Dios y enseñarles la palabra de Dios, siendo diligentes y dispuestos a instruir a nuestros hijos en toda situación. Y en tercer lugar, con una actitud de servicio permanente. Que ellos vean que tú amas la palabra, pero también amas el servir al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Enseñándoles sin hipocresía, que va de la mano con el ejemplo. Tú no puedes ser hipócrita enseñando una cosa. Yo me acuerdo de un muchacho, papá, dándole una bofetada al hijo porque estaba fumando con un cigarrillo, el papá en la mano. ¿Explícame usted? Es como el médico que te dice, el neumólogo, tú vas al neumólogo, ay mire que yo tengo un problema porque estoy fumando. Mi hijo, tú tienes que dejar eso. Maestro, doctor, cúrate a ti mismo. Aplica la enseñanza primero a tu vida para que los demás oigan, no buscando tu propia gloria, sino la gloria de Dios. Amén. Porque ese es otro. Además, yo tengo una lucha ya, porque los niños los domingos dan los versículos bíblicos que se aprenden de memoria, y usted ve a los papás muy orondos aplaudiendo. No me aplaudan eso, que eso no hay que aplaudirlo. Es un deber de ese muchacho aprender la palabra para su propia bendición. Pero para que sepa, no, el papá le está enseñando la Biblia, ese papá es una belleza de padre cristiano. La gloria tiene que ser para Dios. Aplauda a Dios que le dio la bendición de enseñarle eso. ¿Qué vemos aquí? Sin discusiones que dañen a nuestros hijos. Padres, tus hijos tienen que ver armonía en tu hogar. Tus hijos tienen que ver que tú como esposa estás sujeta a tu esposo, a su padre, y tú como padre amas a tu mujer como Cristo amó a ella. Para que ellos puedan ser bendecidos. ¿O no dice la Escritura que cuando tú tratas a tu esposa fuera de ser un vaso frágil, Dios no oye tu oración ni siquiera? No buscando tu propia gloria, sin discusiones que dañen a tus hijos, preparándolos para que sean discípulos fructíferos de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en el día de mañana. Y séptima y última pregunta sobre la instrucción. ¿Cuál debe ser la instrucción
cuál debe ser la instrucción única para nuestros hijos. La Biblia nos llama a instruirlos solamente con la palabra de Dios. Debemos mostrarles cómo obedecer la palabra de Dios. Debemos ayudarlos a elaborar planes para obedecer la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Debemos supervisar el trabajo que están haciendo, ayudándolos en lo que sea necesario, ayudándolos y animándolos en el camino de Dios. Y por último, enseñándoles a reproducirse en la vida de otros. Porque el árbol que no da buen fruto, dice la Biblia, será desarraigado. Y de esta manera el Señor nos va a bendecir. Hermanos, Dios nos llama a nosotros, los padres, a los cabezas de nuestro hogar, a llevar a nuestros hijos a la imagen de Jesucristo. Amén. Y a usted como esposa, hacer la ayuda idónea de su esposo, para que esa ayuda, esa bendición que va sobre tu esposo, llegue también a tus hijos con tu vida. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria,